Muy buenos días, hermanos. Qué gozo es estar en la casa del Señor. Y un saludo para cada hermana en este día. Es una conmemoración, un recuerdo de todas las luchas que le ha costado a las mujeres estar, ¿verdad? Yo cuando hay gente que dice que las mujeres no deben enseñar, pero recuerden que antes las mujeres no podían ni siquiera ir a la sinagoga, estaban afuera. Las mujeres no podían votar, las mujeres no podían nada, ¿verdad? Ni siquiera se contaban, ¿verdad? Recuerde que decía 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces éramos, ¿verdad?, completamente mantequilla. Gracias a Dios por esas luchas, ¿verdad? Y que Dios nos hizo, ¿verdad?, iguales pero diferentes, como dicen por ahí. Y es un gozo que Dios haya hecho ese diseño, ¿verdad?, para que la mujer sea femenina y el hombre sea masculino, y nos dio cosas a nosotros que los hombres no pueden hacer, como es el tener hijos, que es una gran bendición que Dios dio a la mujer. Bueno, ¿tiene usted alguien difícil ahí de vecino con el que le cuesta vivir? Un vecino escandaloso, que le pone la música a todo volumen, el vecino que le pone una bolsa de basura ahí en el frente suyo y usted dice, yo quisiera saber quién es para írsela a devolver. ¿Tiene usted alguien que es muy peleón por ahí, cerquita suyo? Bueno, ¿cómo cuesta amar a la gente difícil? ¿Verdad que sí? No es como nuestra naturaleza. Pues vamos a ver. Ahora que tuve un accidente, el bisnieto mío me hizo pensar un poquito en que hay radiografías, ¿verdad?, que les hacen para poder ver cómo está, ¿verdad? Si se fracturó, si hay que hacer una operación, esas cosas. Pero ¿saben? Me hizo pensar, ¿qué pasaría si nos hacen una radiografía de nuestra alma? Si hubiera alguna forma de ver cómo está nuestro corazón. ¿Será que tiene fracturas? ¿Será que necesita una cirugía de corazón abierto? ¿O será que necesita que le amputen alguna parte? Pensemos en eso ahorita. Vamos a orar. Nuestro amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque usted es nuestro papá. Te damos gracias porque eres el Dios fiel y misericordioso. Te damos gracias porque mostraste tu amor en la cruz. Y yo te suplico en el nombre de tu Hijo amado, que esta casa tuya hoy se convierta en un hospital del alma, que nuestros corazones empiecen a sanar si lo necesitan, y también que nos ayudes a amar a los que no son fáciles de amar. Te lo clamo, que nuestro corazón, nuestra mente esté atenta, no a mis palabras, sino a tu palabra, que sea como un martillo que quebrante la roca y los corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amando la gente difícil de amar, los que nos cuesta. Bueno, les decía que si hubiera una radiografía del alma, ahí donde hay algo escondido que nadie puede ver, nadie. Porque yo no sé lo que usted está pensando ahorita. Ay, qué pereza, otra vez doña Ana ahí. Ay, qué aburrido. Es que me cae tan mal a veces. Bueno, pensando, ¿verdad? A veces hay emociones que se pueden ver, como el llanto, la risa, alguien que está demasiado feliz,
O el enojo. Ese a veces se sale, aunque no queramos, ¿verdad? Hay alguien por ahí que le decían rojito, rojito, porque se ponía tan rojo cuando estaba enojado. Bueno, pero esas cosas hay unas que no las vemos y las escondemos bien para que nadie las vea. La gente difícil, gente de mal genio, tal vez es un vecino. Ay, pero ¿será que soy yo en mi casa también? Que soy difícil, que soy enojona. Tengo que ver. Vamos a hablar de alguien en la Biblia que se enojó bastante. Hay muchos, pero vamos a ir a Génesis 4, el libro de los comienzos, para que veamos un poquitito, no se preocupen, de alguien que se enojó. En Génesis 4 viene la historia de Caín y Abel. Dice que en el versículo 4, Abel trajo de los primogénitos de las ovejas y, de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué está decaído tu semblante? Si bien hicieres, serás enaltecido. Y si no lo hicieres, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Caín se enojó. ¿Cómo se enojó? Porque él quería que Dios viera con agrado su sacrificio. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios no lo aceptó el sacrificio de Caín? Porque no era lo que Dios había pedido. ¿Por qué? Dios les había pedido un sacrificio con sangre, que era lo que nos recordaba lo que venía después al Salvador. Caín fue decayendo, oigan, vean cómo el enojo y le hizo decaer el semblante. Se amargó tanto, se fue avanzando, ¿verdad?, en etapas, su enojo, que ¿qué hizo? Mató a su hermano, lo mató, porque la amargura, los celos, la envidia que tuvo de su hermano, lo llevó a matarlo, como sucede hoy día. ¿Han visto esos asesinatos a mujeres por celos? Porque estaba celoso de que ya no era la esposa o ya no era la mujer. Se amargó, Caín se amargó y lo llevó a matar. Hay personas que son como un Alka-Seltzer. ¿Ustedes han echado un Alka-Seltzer en agua? Rapidito. O han visto los que les dicen fosforito, porque rápido se enciende la chispa. Decía alguien, hay gente que tiene mecha corta, le dicen, pero otros ni mecha tienen siquiera, porque se prenden rapiditos, se enojan, se llenan de rencor y guardan un listado de cosas. Un consejero le decía, vino la pareja y entonces le dice, es que viera que mi esposa cuando se enoja se pone histórica. Y le dice el consejero, no, ¿será que se pone histérica? No, histórica, porque saca lo de hace 30 años. Ahí es donde llega, ¿verdad? Eso. Vamos a Hebreos 12:15. ¿Qué nos dice
la palabra del Señor. Hebreos 12:15. Es un pasaje que nos tiene que hacer pensar. Hebreos 12:15. No se preocupen por todo lo que se cae. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Los celos, la envidia, los pleitos, los enojos, todo eso brotan, esas raíces, y ahí van quedando. Pero ¿qué pasa? Pueden ir contaminando a otros cerca de nosotros. Entonces, difíciles de amar, ¿quiénes? Los enojones, ¿verdad? Los que se enojan muy rápido, los que nos contestan feo. Pero yo quiero que hoy reflexionemos y vayamos al hospital de Dios a ver si ocupamos que Él nos cambie algunas imperfecciones que nosotros tenemos. Vamos a ver otro grupo, los orgullosos. Ay, cómo cuesta, ¿verdad? Llevarnos bien con los que son orgullosos. Esos que decimos, sí, es que ese es un hartado, ¿verdad? Y anda así, del hombro para arriba. Jactanciosos, se creen más que los demás. Y quiero que veamos a un ejemplo en la Biblia, porque yo lo que quiero es que ustedes vean en la Biblia que están todas estas personas que nos es difícil de amar. Primera de Samuel 13:8. Primera de Samuel 13:8. Yo quiero que usted vea que en la Biblia hay muchos casos. Esta carta que Dios nos dejó es para que viéramos de todo. Primera de Samuel 13:8. Usted en casa puede leer con más calma todo el pasaje. Es el rey Saúl. Y dice que cuando los hombres de Israel, 13:8, ¿verdad? Les dije. Pero voy a leer desde antes, el 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Samuel, el profeta de Dios. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba, dice, ya se le estaban yendo. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Vean a dónde llevó a Saúl su orgullo y su impaciencia. Lo llevó a ofrecer el sacrificio que él no tenía que ofrecer, porque Dios había dicho que solo los sacerdotes. Pero por orgulloso, por creer que él podía, porque era el rey, fue y ofreció el sacrificio. Y luego vienen las consecuencias, el orgullo y la impaciencia. Hay gente que cree que todo lo sabe y que tienen siempre la razón. ¿Y qué nos toca a nosotros? Amarlos, amarlos. No hay más. Eso es lo que Dios nos dice. El objetivo del enemigo siempre va a ser resaltar los errores de otros para crear conflictos, porque él se complace en que la gente esté con pleitos, celos, envidias, orgullo, enemistades. Y debemos estar alertas a ese enemigo real. Y ese enemigo no es su hermano aquí en la iglesia, ni su esposo, ni su hija, ni el vecino. Es el diablo. Él es el que está detrás de todo esto
para sembrar cizaña. Detrás de toda persona orgullosa hay una raíz de inseguridad. Esa persona desde pequeña probablemente la trataron mal, la humillaron, la ofendieron, y eso hace que sea un mecanismo de defensa. Yo valgo mucho, yo soy muy importante, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y es esa la situación que se da en las personas con orgullo. Esas carencias que hay en ellos hace que los vuelva orgullosos. La gente dice con alta estima, pero no hay alta ni baja, lo que hay es que no tienen forma, ¿verdad?, de cómo enfrentar esas cosas. Entonces la gente dice, no, pero si yo soy muy carga, yo puedo hacer todo. Y eso es lo que sucede con las personas orgullosas. Pero yo quiero que ustedes vean que entre los discípulos de Jesús, ellos preguntaron quién era el más importante, porque ellos querían ver, ¿será que hay alguno de nosotros que es el más importante? Pobre Jesús también, ¿verdad? Tenía gente difícil a la par. Yo me lo imagino a veces diciendo, ¡ay, Pedrito, otra vez Pedrito, mete la pata! Usted sabe que de todos Pedro era el más confrontado, porque cuando fueron a orar y se durmieron, ¿verdad? Ustedes no vieron que el Señor le habla a Pedro, pobre Pedro, no pudo velar conmigo 1 hora, pero habían otros, pero solo a Pedro, y a Pedro es el que le da duro, ¿verdad? Pero no siempre vamos a estar de acuerdo con todas las personas. Hermanos, eso va a pasar. Entonces, los discípulos le preguntaron que quién iba a ser el más importante. Pero no se trata de estar de acuerdo siempre, sino de amarnos. Y vamos a ir a un evento también importante en Hechos 15:36. Un gran desacuerdo. Hechos 15:36. Es que esta es la vida real. No es que solo en su casa pasan desavenencias, discusiones, solo a mí me pasa. No, pasa en todo. Hechos 15:36. Veamos. El desacuerdo de Pablo y Bernabé. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo a Bernabé, a Juan Marcos, perdón, porque él se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que terminó en que se separaron. Fue tan grande el desacuerdo entre uno y otro que Bernabé tomó a Marcos y Pablo se fue con Silas. Esto ocurre. Hay desavenencias, discusiones. ¿Cómo cuesta cuando la gente es de esos que discuten y discuten? Y nos es difícil amarlos. Por eso yo lo puse amando a la gente difícil. Recuerden que Pablo luego sanó, porque 12 años después él pide que le traigan a Marcos para que le ayude, porque le es útil en el ministerio. Vamos a ver otro grupo de gente con la que nos es difícil llevarnos. Vamos a ver si estamos aquí en acuerdo.
Vamos a ir a Gálatas, para que usted vea los eventos y las cosas que se dan. En Gálatas 2, 11 y 14. 11 hasta el 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación, participaban los otros judíos, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando le vi que no andaba rectamente conforme a la verdad, dije a Pedro delante de todos: si usted, siendo judío, vive como gentil y no como judío, ¿por qué obliga a los otros gentiles a judaizar? Prácticamente los regaña. Qué difícil llevarnos bien con la gente hipócrita, ¿no es cierto? Es que eso sí cuesta. Los que hoy ponen una cara y después ponen otra. Así pasa, son como el camaleón, se adaptan. Si aquí me dicen que haga así, yo hago así. Y si aquí me dicen, bueno, no son de una sola cara, son de diferentes. Y Dios reprueba eso, la hipocresía. La palabra hipocresía es actor. Estamos actuando de cierta manera que no debemos. Aquí en la iglesia, qué fácil es ser cristiano, ¿no es cierto? Ay, porque aquí todos nos vemos lindos, ¿no es cierto? Nos vemos bien bonitos y hermano, Dios me lo bendiga. Bendiciones. ¿Y en la casa cómo será? ¿O en el trabajo? ¿Cómo es usted? ¿Cómo soy yo? Hágase la radiografía. Hágase la radiografía. Imagínese que usted está ahí y le están viendo toda su alma al descubierto. No se puede ser así. ¿Qué gente de doble cara? Por ejemplo, reclaman por la puntualidad, pero son los que siempre llegan tarde. Qué difícil es tratar con estas personas. O que dicen no use el celular, pero todo el rato ellos también lo están usando. Entonces no podemos pedir algo que yo no estoy haciendo. Este grupo también es difícil. Vea que hasta Pablo le costó con Pedro y ellos eran apóstoles. Pero todos estamos en ese proceso. Todos estamos en ese proceso. A veces se nos sale, como digo yo, el chuki, el enojo, el egoísmo, explotamos y tenemos que ir al hospital. Uno no va al hospital cuando se ha curado, uno va al hospital cuando está mal. Y ese es lo que yo quisiera que todos hoy veamos. Y si usted siente que usted se siente mal por algo, quebrantado por el Señor, Él quiere sanar a los quebrantados de corazón. Vamos al otro grupo que es muy difícil, los egoístas, los que dicen es que a mí me gusta tal cosa, es que yo quiero que se haga así. Y los cristianos debemos llevarnos bien con todos. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Quiere decir que yo debería poder. Si yo digo yo no puedo llevarme con fulano, está bien dicho, porque yo no puedo.
pero Cristo que vino a morar en mí, si yo lo he aceptado, debería yo poder llevarme bien con los que son difíciles de amar. Pregúntese, ¿es fácil vivir conmigo en mi casa? ¿Es fácil trabajar conmigo? ¿Es fácil cuando me ponen a llevarme o a dirigir un grupo? ¿Es fácil? Bueno, pregúntese usted. Todo el mundo dice, ¡ay, qué dicha! Llegó papá. Oh, qué dicha, ya llegó papá. Usted será el que sabe cómo es. ¡Uy, qué dicha, mamita, qué linda! ¡Oh, qué pereza! Entonces, todo eso es lo que el Señor quiere que usted y yo, como seguidores de Él, hagamos. Otro grupo. ¡Ay, qué difícil que es, ¿verdad? Vamos a ir a los que son quejosos, negativos, criticones y murmuradores. Qué difícil. Solo vemos el punto negro en la hoja blanca. Y vamos a ir a unos que se quejaron en Números. En Números 12 se da un evento. Recordamos a Moisés, el que Dios eligió para guiar y sacar al pueblo de Israel, pero le puso un ayudante, su hermano Aarón, y también estaba su hermana María. Pero un día empezaron a hablar. Dice ahí, en Números 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado de la mujer que él había tomado porque era una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. A los que se quejan por todo, por nada y por si acaso, todo Dios lo escucha, todo Dios lo ve. El que no le parece el color que pintaron la iglesia, no, a mí no me gusta ese color. Y ahora que estamos en proyectos para remodelación para nuestro aniversario, seguro a alguien no le va a gustar, pero no nos pueden quedar bien a todos, pero no debemos quejarnos. El que dice, ay no, ese vino a mí no me parece, el pan quedó muy tostado o el pan de la cena quedó muy suave, un montón de cosas, ¿verdad? Y empezamos a quejarnos. Ay, qué poquita comida dieron hoy. Deberían habernos dado más comida, nos dieron muy poquitico. O no nos dieron, solo el fresco. ¿Qué es eso? Falta de agradecimiento. Si nos dieron un café vacío, dele gracias a Dios. Si nos dieron un pedacito, una tajadita de queque, démosle gracias a Dios. Pero Moisés y Aarón, Aarón y su hermana María empezaron a quejarse. Y es que eso pasa donde otros. Si usted se queja, viste el pastor lo que dijo, entonces ya van de otro y otro, y a mí eso no me pareció, a mí eso no me gustó. Estas personas son muy difíciles de que nosotros las amemos y llevarnos bien, pero no sé si seré yo, como dijo Judas, seré yo, maestro, uno de esos. Vamos a Santiago 1:19. Santiago 1:19, para que usted vea la receta que el Señor nos da en su palabra, no son mis palabras. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. ¿Usted oyó algo?
Y no necesita repetirlo si no es necesario. Tal vez es algo que no debe saber otra persona. Tardo para hablar, tardo. Quiere decir que no hable impulsivamente, porque después nos arrepentimos. Lo que usted soltó y vomitó el ácido y quemó a todos los que estaban alrededor suyo, ya no se puede recoger. Las palabras no se pueden recoger, quedan ahí sembradas. Por eso el Señor nos habla en su palabra. Y esto es falta de agradecimiento. Si hubiera agradecimiento en mi corazón, no tendría esa quejadera como el pueblo de Dios. Pero nosotros somos iguales. Una vez yo me quejaba por un color de unas cortinas, porque me tuve que cambiar de cuarto y ya no era el que yo tenía y las cortinas no me iban. Imagínense, yo estaba disgustada por el color, cuando hay otras personas que ni cuarto, ni cortinas, ni nada tienen. Entonces, eso nos hace pensar todo lo que tenemos, pero a veces nos quejamos por un color de unas cortinas o de un cuarto. Lo que nosotros tenemos que hacer con estas personas o conmigo misma es identificar cuál fue la acción, quién fue el que me dañó y cuál es el sentimiento que eso está produciendo en mí, en mi vida. ¿Será una palabra que me dijeron mis papás? ¿O alguien de la iglesia que me ofendió, me trató mal? Y también, ¿qué sentimiento está produciendo eso en mí? ¿Me está produciendo enojo, resentimiento, celos? Estoy celosa porque el pastor a esa sí lo quiere, a ese sí lo quiere. A mí no, pero a ese sí lo quiere. Es el preferido. No. Tal vez es porque hay afinidad en personas. Yo tengo unos amigos de muchísimos años, más de 35 años, somos amigos. La amistad empezó porque los hijos de ellos y los de nosotros eran unas edades. Y hemos conservado una amistad por afinidad. Pero a veces, aunque Jesús tenía 12 discípulos, tenía 3 que quería mucho, ¿verdad? Los llevaba con él a todo lado. No era que no quería a los otros, seguro con esos era más afín en algunas cosas. Entonces, identifiquemos y no se obsesione con esa situación. Vamos a ver, vimos gente difícil de amar, cómo nos cuesta a todos llevarnos bien con todos, y eso es algo de la vida real. Por eso les puse los ejemplos bíblicos. Pero vamos a ver ejemplos sanos. Vamos a ir a 1 Samuel 18:1. 1 Samuel 18:1. Una relación saludable, sana. Primera Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Cómo podemos llevarnos bien con nuestro prójimo? Ahí está la respuesta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No nos llevamos bien con alguien porque ni yo me amo, ni yo puedo vivir conmigo mismo,
¿cómo será con otros? Primero debo amar y estar seguro que el Señor está renovando y transformando mi vida. Aplicando la regla de oro, mi amigo, mi hermano, en esta mañana, si usted no aplica la regla de oro, que lo que usted no quiere para usted, no debería quererlo para otro. Esa es la receta para una relación saludable. La lealtad, la traición, cómo duele, ¿verdad? Especialmente cuando viene de personas que amamos. Le han traicionado a usted un amigo, un padre, un hermano en la iglesia que le traicionó. Tal vez usted le confió algo y él vino y lo contó a otros y ahí fueron. Entonces, tener cuidado. Vamos a ver el caso de Ruth y Noemí. Ruth y Noemí. Ruth es un libro pequeño, un libro de amor, y la suegra y la nuera. Las suegras no nos quieren mucho, ¿verdad? A veces. No sé por qué será. Si somos buenas. Siempre hay chistes de las suegras y que la suegra es como una bruja, ¿ves? Pero con nosotros los creyentes no debería ser así. Ruth, recordemos la historia rapidito, donde ellos habían ido a la tierra de los moabitas con sus hijos y ahí se le muere el esposo a Noemí, se le muere los hijos y ella queda con las dos nueras. Y ella les dice, vean, mejor devuélvanse a su tierra, yo voy a ir a mi tierra otra vez. Y en Ruth 1:16, Ruth responde algo que es ahora como el poema de amor para los esposos o los novios y todo. No me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Entonces Ruth le pide que no la deje, quiere seguir con ella. Noemí hasta trabajó, imagínese, no le dijo, no, y usted tiene que quedarse ahí viuda toda la vida. No, la ayuda para que se vuelva a casar y le da consejos. En Ruth 3:3 le dice, báñese, perfúmese y póngase el mejor vestido. Ese fue el consejo de la suegra, imagínense. No hay amor más grande que alguien ponga su vida por sus amigos. Eso fue lo que hizo Jesús. Vamos a Juan. Vamos a Juan. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Imagínense qué amor tan grande, el amor del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender, ir a hacernos la radiografía, la placa, qué parte de nosotros está fracturada y por qué. ¿Fue algo que le ofendieron? Arréglelo, el Señor dice, si tienes algo contra tu hermano, no traiga la ofrenda, vaya, arréglese, vaya y se arregla.
clarifique las cosas, porque tal vez fue algo y la persona no quiso dar a entender eso. En la casa con los esposos pasa mucho, en la familia o con los hijos. Es que yo le dije tal cosa. No, así no era. Es que yo le quise decir esto. Y viene ahí la discusión y el problema. O a los hijos les dijimos que hicieran tal cosa y ellos dicen que no, que ellos no entendieron eso, entendieron otra cosa. Eso pasa mucho. Entonces, identifique si usted tiene algún sentimiento que no es bueno, de estos que hemos visto y que el Señor debe reemplazarlos en usted. Vamos por último a Gálatas 5. Si andamos en la carne, van a salir las obras de la carne. Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu en Gálatas 5:17, y estos se oponen para que no hagan lo que tienen que hacer. Si somos guiados por el espíritu, entonces vean en Gálatas 5:22, ¿cuál será el fruto que nosotros vamos a dar? ¿Cuál será el fruto? El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para poder llevarnos bien con la gente difícil, o si yo soy difícil también y no me llevo bien conmigo mismo también, tengo que crucificar la carne. Si no, no voy a poder. Si ando en la carne, no voy a poder tener este fruto, el fruto del Espíritu. Entonces vamos a recordar hoy, a ver si ocupamos, que nos enyesen, ¿verdad? ¿Será que se ocupa y está fracturado y ocupa un yeso en el alma? ¿O será que ocupa una operación de corazón abierto? Solo Dios sabe esto. Pero vamos a orar ahorita y vamos a ponernos de pie para que Dios sane aquello que me ofendió, que me resintió. Y si usted sabe el nombre de la persona, ahí calladito dígalo en oración. Vamos a orar. Porque a veces no me llevo bien con fulano, porque estoy mal. Y haga una autoevaluación ahorita de usted mismo y yo también. Oramos. Nuestro Dios, venimos orando en esta mañana para que tú nos ayudes a amar como tú amaste, a dejar atrás todo enojo, toda hipocresía, todo orgullo, todos los celos, las envidias. Oro por la persona que me lastimó. Oro y pido perdón por ella y pido que me des el poder para seguir amando. Amando aunque sea difícil amar. Te suplico, Dios, que tú veas nuestra mente y nuestro corazón y alumbres los ojos de nuestro entendimiento para no irnos hoy igual que como vinimos. Que si necesitamos esa sanidad en nuestras vidas, que tú nos restaures por heridas de la niñez o por heridas en algún momento, heridas de otros creyentes, heridas de diferentes personas que creíamos que nos deberían amar, como los padres, como el esposo, como los hijos,
Dios, danos hoy esa revelación de tu palabra para ser sanos y ser transformados. Y que ya no vivamos nosotros, sino que vivas tú a través de nosotros. Que seamos esa luz al mundo, que nos amemos unos a otros y que mostremos tu amor a todos los demás. Que se vea que de verdad, que no seamos esos cristianos que explotan, esos cristianos quejosos, esos cristianos que murmuran. Perdónanos, Dios, hoy. Perdónanos si hemos hecho estas cosas. Sánanos, libéranos y restáuranos hoy. Todo lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.